¿Alguna vez te ha pasado esto? Estás en una conversación, tal vez en una reunión con amigos, en el trabajo o incluso en una discusión familiar. Alguien hace una pregunta, todos comienzan a responder rápidamente y tú te quedas en silencio por unos segundos. Mientras los demás ya están hablando, tú todavía estás pensando, analizando, ordenando tus ideas. Y entonces ocurre algo curioso. Algunas personas piensan que estás dudando o que no sabes qué decir. Incluso hay quienes interpretan tu silencio como timidez o inseguridad. Pero la psicología nos dice algo muy diferente, porque en realidad las personas que piensan antes de hablar suelen tener un tipo de mente muy particular, una mente que procesa el mundo de forma más profunda. Hoy quiero que hablemos de eso, de las personas que no reaccionan inmediatamente, de las que hacen una pequeña pausa antes de responder, de las que observan, reflexionan y luego hablan. Porque esa pequeña pausa, ese silencio de unos segundos, dice mucho más de lo que la mayoría imagina. Imagina por un momento dos tipos de cerebro frente a una misma situación. El primero funciona como un altavoz. Recibe un estímulo y lo devuelve inmediatamente en forma de palabras. Es rápido, espontáneo, inmediato. El segundo funciona más como un laboratorio. La información entra, se examina, se compara con experiencias pasadas, se evalúan posibles consecuencias, y solo después aparece una respuesta. Ese segundo tipo de mente es el que suele pertenecer a las personas que piensan antes de hablar. Y desde fuera puede parecer que simplemente son más calladas, pero por dentro, su mente está increíblemente activa. La psicología cognitiva lleva años estudiando esto. Nuestro cerebro tiene diferentes sistemas de procesamiento. Uno es rápido, automático, casi impulsivo. El otro es más lento, reflexivo y analítico. Las personas que hablan sin pensar suelen usar más el sistema rápido. No significa que sea malo, de hecho es muy útil para reaccionar rápidamente. Pero las personas que piensan antes de hablar utilizan con más frecuencia el sistema reflexivo. Ese sistema se toma el tiempo de analizar lo que ocurre antes de responder. Y eso cambia completamente la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Por ejemplo, imagina una conversación tensa. Alguien dice algo ofensivo o provocador. Muchas personas reaccionan inmediatamente, levantan la voz, responden con otra crítica, pero una persona que piensa antes de hablar suele hacer algo diferente. Hace una pausa. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, puede cambiar todo. Porque en ese instante el cerebro está haciendo algo muy poderoso. Está separando la emoción de la reacción. En lugar de dejar que la emoción controle la respuesta, la mente analiza la situación. ¿Vale la pena discutir? ¿Qué quiso decir realmente? ¿Y cómo puedo responder sin empeorar esto? Esa pequeña pausa es en realidad una forma de autocontrol emocional. Y curiosamente, la psicología ha encontrado que este tipo de control está muy relacionado con una parte del cerebro llamada corteza prefrontal. Es la zona que se encarga de la planificación, la toma de decisiones y la regulación de impulsos. En otras palabras, pensar antes de hablar no es solo una personalidad, es una habilidad cerebral. Pero hay otra razón interesante por la que algunas personas hacen esto. Muchas de ellas tienen una fuerte tendencia a observar. Tal vez lo has notado en ti mismo. Cuando entras en un lugar nuevo, no hablas inmediatamente. Primero miras alrededor, observas cómo interactúan las personas, escuchas el tono de la conversación. Es como si tu mente estuviera recopilando información antes de participar. Y desde fuera, alguien podría pensar que simplemente eres callado, pero en realidad estás leyendo la habitación. Estás captando detalles que otros pasan por alto. El lenguaje corporal, los silencios incómodos, las emociones escondidas detrás de las palabras. Es como si tu mente estuviera viendo la escena completa mientras otros solo ven su propio papel en la conversación. Las personas que piensan antes de hablar suelen ser grandes observadores del comportamiento humano. Y eso tiene mucho sentido si lo pensamos, porque cuando no estás ocupado hablando, estás escuchando. Y escuchar es una habilidad psicológica subestimada que existe. De hecho, algunos estudios sobre comunicación han encontrado algo curioso. Las personas que hablan menos en una conversación, pero intervienen con comentarios bien pensados, suelen ser percibidas como más inteligentes y más sabias.
No porque hablen más, sino porque cuando hablan, dicen algo que realmente vale la pena escuchar. Piensa en esa persona que todos conocemos, tal vez en tu grupo de amigos o en tu familia. No habla todo el tiempo, pero cuando finalmente dice algo, todos se quedan escuchando. Porque sabes que esa persona no habla por hablar, habla porque ya pensó lo suficiente. Pero claro, esta forma de ser también tiene sus desafíos. Vivimos en un mundo que premia la rapidez. Las redes sociales, las discusiones públicas, incluso muchas conversaciones modernas funcionan casi como un juego de velocidad. Quien responde primero parece ganar. Y en ese tipo de ambiente, las personas reflexivas pueden sentirse fuera de lugar. Tal vez alguna vez alguien te dijo, ¿por qué tardas tanto en responder? O tal vez has sentido esa presión interna de hablar rápido, aun cuando todavía estás pensando. Pero aquí está la paradoja. La velocidad no siempre significa claridad. A veces las respuestas más inteligentes son las que tardan unos segundos más en llegar. Hay una metáfora interesante que usan algunos psicólogos. Dicen que la mente humana es como un lago. Cuando algo sucede, es como si una piedra cayera en el agua. Las emociones crean ondas. Si reaccionamos inmediatamente, respondemos mientras el agua todavía está agitada. Pero cuando hacemos una pausa, las ondas empiezan a calmarse, y entonces podemos ver el fondo con claridad. Las personas que piensan antes de hablar permiten que el lago se calme, y desde ese lugar más claro pueden responder con mayor sabiduría. Otra característica interesante de estas personas es que suelen tener una fuerte conciencia de las consecuencias. No solo piensan en lo que quieren decir, también piensan en lo que podría pasar después. ¿Cómo se sentirá esta persona si digo esto? ¿Esta respuesta ayudará o empeorará la situación? ¿Estoy reaccionando o realmente quiero decir esto? Ese tipo de reflexión crea conversaciones más cuidadosas y más profundas. Y aquí aparece otro rasgo psicológico importante: la empatía. Muchas personas que piensan antes de hablar están intentando considerar la perspectiva de la otra persona. Están imaginando cómo sus palabras podrían afectar al otro. No es miedo a hablar, es conciencia emocional. Y eso es algo muy diferente. También hay un lado creativo en esta forma de pensar. Las personas reflexivas suelen conectar ideas de manera más compleja. Mientras otros responden con lo primero que se les ocurre, su mente está editando una película antes de proyectarla. Y eso a veces produce respuestas más profundas, más originales, incluso más filosóficas. Pero déjame decir algo importante aquí. Pensar antes de hablar no significa que siempre tengas que ser silencioso. No significa que tus ideas sean menos valiosas porque no salen inmediatamente. De hecho, muchas de las personas más influyentes de la historia eran conocidas por su carácter reflexivo. Personas que hablaban menos, pero pensaban más. Y cuando finalmente compartían sus ideas, esas palabras tenían peso, porque venían de un lugar de reflexión. Así que la próxima vez que estés en una conversación y sientas esa pausa dentro de ti, ese momento en el que tu mente quiere analizar antes de responder, no lo veas como una debilidad. Tal vez tu cerebro simplemente está haciendo lo que mejor sabe hacer: pensar, observar, entender. En un mundo lleno de ruido, las personas que se toman el tiempo de reflexionar antes de hablar tienen algo muy especial: claridad. Y curiosamente, esa claridad es algo que cada vez se vuelve más raro. Así que ahora tengo curiosidad por algo. ¿Eres de esas personas que piensan antes de hablar? ¿O eres más del tipo que responde inmediatamente y luego reflexiona después? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo funciona tu mente. Y si te interesan este tipo de exploraciones sobre la psicología humana, la forma en que pensamos, sentimos y entendemos el mundo, suscríbete al canal. Porque a veces, entender cómo funciona tu mente puede cambiar completamente la forma en que ves quién eres.